millonario, descubrió el plan de su novia para quitarle su fortuna, y se lo arruinó todo magníficamente. ¿Qué harías tú si descubrieras que tu pareja nunca te amó? Lo que hizo Antonio te dejará impactado. Antonio Reyes detuvo su camioneta frente a la exclusiva boutique de Novias Eternidad, ubicada en la zona más lujosa de la ciudad. A pesar de que su cuenta bancaria ahora tenía más ceros de los que jamás soñó, él seguía conduciendo el mismo vehículo viejo y despintado que usaba cuando repartía verduras en el mercado. Se miró en el espejo retrovisor y acomodó el cuello de su camisa sencilla. Sus manos, todavía ásperas por años de trabajo duro en el campo, sostenían una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro había unos aretes de diamantes que había comprado para sorprender a Karina, su prometida. El corazón de Antonio latía con fuerza, no por el dinero que acababa de gastar, sino por la pura ilusión de verla. Hacía apenas 6 meses, Antonio era un joven que luchaba día a día para sobrevivir, criado por la caridad de una monja tras quedar huérfano. Pero el destino, en un giro inesperado, reveló que era el único heredero de un magnate de la construcción que jamás conoció. De la noche a la mañana, pasó de la pobreza extrema a ser uno de los solteros más codiciados de la región. Y fue entonces en una gala benéfica a la que asistió asustado e incómodo, cuando conoció a Karina Valderrama. Ella parecía un ángel, hija de una familia de abolengo, elegante, sofisticada, y según creía él, con un corazón de oro que no miraba su pasado humilde, ni sus modales torpes. Me enamoré de tu esencia, Antonio, no de tu apellido, le había dicho ella la noche que le propuso matrimonio. Esas palabras resonaban en su cabeza como una melodía sagrada. Bajó de la camioneta y caminó hacia la entrada de cristal de la boutique. El guardia de seguridad lo miró con desdén, escaneando sus zapatos gastados y sus jeans despintados, pero lo dejó pasar al reconocerlo vagamente de las revistas de sociedad, como el heredero ceniciento. El interior de la tienda olía a lavanda y dinero viejo. Las paredes estaban cubiertas de seda y los vestidos exhibidos costaban más de lo que una familia promedio ganaba en 5 años. Busco a la señorita Karina Valderrama, dijo Antonio a una empleada que lo miraba con la nariz arrugada. La señorita está en el probador principal, al fondo. No debería estar aquí. El novio no puede ver el vestido, respondió ella secamente. No voy a ver el vestido. Solo quiero darle una sorpresa. Esperaré fuera del probador. La empleada rodó los ojos y se alejó. Antonio, con una sonrisa traviesa, caminó silenciosamente sobre la alfombra gruesa hacia la zona de los vestidores VIP. Quería escuchar su voz, imaginarla feliz. La cortina de terciopelo del probador estaba ligeramente entreabierta, y desde adentro salía la risa inconfundible de Karina. Pero no era la risa dulce que él conocía. Era una carcajada estridente cargada de burla. «Ay, Lorena, por favor», decía la voz de Karina, claramente hablando por teléfono. «¿Tú crees que soy estúpida? Si ese vestido no tuviera incrustaciones de cristal, ni siquiera me lo probaría. Todo tiene que ser perfecto». Antonio se detuvo en seco. Iba a llamarla, pero algo en el tono de su voz le heló la sangre. Se pegó a la pared, oculto tras un maniquí, y agudizó el oído. «Pero Karina», se escuchó la voz de su amiga en el altavoz del teléfono. «¿Y Antonio? No se va a molestar por el gasto. Dicen que es medio tacaño, o bueno, ahorrativo porque viene de la pobreza». Karina soltó una risa que a Antonio le pareció demoníaca. «¿Antonio? ¿Ese tonto?», dijo con un desprecio tan puro que se sentía físico. «Antonio no va a decir ni una palabra. Lo tengo comiendo de mi mano. Es tan patético, Lorena. Me mira con esos ojos de cachorro abandonado y se cree cualquier cosa que le digo. Piensa que soy su princesa de cuento de hadas». Antonio sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Apretó la cajita de terciopelo en su mano con tanta fuerza que los bordes se clavaron en su piel. «No puede ser», pensó. «Seguro es una broma, un malentendido». Pero ella continuó. «La verdad es que a veces me da asco besarlo», prosiguió Karina, y cada palabra era una puñalada directa al corazón de Antonio. «Aunque se bañe con jabones importados y use trajes de diseñador, sigue siendo un tipo corriente. Se le nota la pobreza en los poros, en la forma de hablar, en cómo agarra los cubiertos. Es un naco con suerte, nada más». «Ay, amiga, qué cruel eres», rió la otra voz al teléfono. «Pero bueno, el sacrificio vale la pena, ¿no? La fortuna que heredó es inmensa». «Exactamente. Ese es el único motivo por el que estoy soportando este circo», respondió Karina.
bajando un poco la voz, adoptando un tono conspirador y frío. Mira, el plan es simple. Nos casamos, aguanto unos meses de luna de miel fingiendo que lo adoro, y poco a poco lo convenzo de que no sabe administrar el dinero. Ya sabes, le digo que se estresa mucho, que mejor yo me encargo de las inversiones, él hace todo para complacerme, me cederá todo el control. Y una vez que tenga los poderes notariales y las cuentas a mi nombre, ¡pum!, divorcio por diferencias irreconciliables, y me quedo con la mitad, si no es que con todo. Él es tan idiota que seguro ni siquiera peleará en la corte. Antonio sintió náuseas, el aire le faltaba, se tuvo que apoyar en una consola dorada para no caerse. Todo había sido una mentira. Cada te amo, cada muestra de cariño, cada mirada de admiración. Todo era un teatro montado por una actriz experta que solo veía en él un cheque al portador. Recordó cómo ella siempre insistía sutilmente en hablar de sus cuentas bancarias, cómo le preguntaba sobre los abogados y las propiedades. Él, en su ingenuidad de hombre enamorado, había interpretado eso como preocupación por su futuro juntos. ¿Y si sospecha algo?, preguntó la amiga. ¿Sospechar? Por favor, exclamó Karina. Hace todo para agradarme. Ayer me trajo unas flores que él mismo cortó, no eran feas, pero por favor solo con eso te das cuenta que no tiene ni idea de clase. Para una mujer como yo, mínimo debió comprar arreglos de una florería reconocida. Tuve que fingir que me encantaban para luego tirarlas a la basura en cuanto se fue. ¿Qué se podría esperar de un hombre que fue educado por una vieja monja que solo sabe sermonear? Esa fue la gota que derramó el vaso. Que lo insultara a él, Antonio podía soportarlo aunque doliera. Pero que hablara así de Sor Catalina, la mujer que lo recogió de la calle, que le dio de comer cuando no tenía nada, y que lo educó con amor infinito, eso encendió una llama distinta dentro de él. El dolor agudo y paralizante dio paso a una furia fría, controlada, peligrosa. Las lágrimas que habían empezado a brotar de sus ojos se secaron al instante. Su expresión, antes llena de dulzura, se endureció hasta parecer piedra. Guardó la caja de terciopelo en su bolsillo. Esos diamantes nunca tocarían las orejas de esa mujer. Bueno, amiga, te dejo, dijo Karina. Ya casi termino con el vestido. Va a quedar divino. Antonio va a llorar de emoción cuando me vea caminar hacia el altar. Suerte, futura millonaria. Antonio dio media vuelta. Sus pasos, antes ligeros, ahora eran pesados y firmes. Salió de la boutique sin mirar a nadie. La empleada que lo había atendido intentó decirle algo, pero se calló al ver la expresión sombría en su rostro. Parecía un hombre diferente al que había entrado minutos antes. Subió a su camioneta y golpeó el volante con rabia. Un grito ahogado salió de su garganta, una mezcla de dolor y frustración. Se sintió estúpido, utilizado, pequeño. Pero mientras el motor rugía cobrando vida, una idea comenzó a formarse en su mente. Karina quería su dinero. Ella pensaba que él era un tonto manipulable. Ella creía que podía jugar con su vida, humillarlo y desecharlo como basura. Muy bien, Karina, susurró Antonio mirando la fachada lujosa de la tienda. ¿Quieres casarte con un tonto? ¿Te casarás? ¿Quieres mi dinero? Veremos qué tal te va. Arrancó el vehículo y condujo, no hacia su mansión, sino hacia las afueras de la ciudad, hacia el convento de las Hermanas de la Caridad. Al llegar, el lugar le trajo una paz momentánea. Las paredes de adobe, el jardín sencillo pero cuidado, el olor a pan recién horneado. Allí encontró a Sor Catalina barriendo el patio. La anciana, al verlo, supo de inmediato que algo andaba mal. Los ojos de Antonio, usualmente brillantes, estaban oscuros. «Hijo mío», dijo ella, dejando la escoba y acercándose a él. «¿Qué pasa? Pareces haber visto un fantasma». «Peor que eso, madre». «He visto la verdad», respondió Antonio, abrazándola con fuerza. Se sentaron en un banco de madera, bajo la sombra de un viejo roble. Antonio le contó todo. Cada palabra venenosa que había escuchado, cada detalle del plan de Karina. Sor Catalina escuchó en silencio, acariciando la mano del joven que consideraba su hijo. «La avaricia ciega a las personas, Antonio», dijo ella suavemente. «Esa pobre muchacha está vacía por dentro». «No es solo vacía, es malvada», replicó Antonio con amargura. «Desprecia todo lo que soy, quiere robarme y tirarme a la basura. Pensé en cancelar la boda. Ella saldría de esto como la víctima, diría que yo la abandoné, y buscaría a otro tonto con dinero.
¿Y qué piensas hacer, hijo? La venganza no es el camino de Dios. No quiero venganza por odio, madre. Quiero justicia. Quiero darle una lección. Ella dijo que amaba mi esencia, ¿verdad? Quiero ver si es capaz de amar esa esencia cuando no haya ni un centavo de por medio. Antonio sacó su teléfono y llamó a su abogado. La conversación fue breve y precisa. Luego miró a Sor Catalina a los ojos. Madre, necesito pedirle un favor inmenso. Quizás el más grande que le he pedido. Dime. Voy a transferirle todo. Absolutamente todo. Mis cuentas, las propiedades, las acciones de la constructora. Todo pasará a nombre de la orden religiosa, bajo su administración directa. Sor Catalina abrió los ojos con sorpresa. Antonio, eso es una locura. Es tu patrimonio. Será temporal. Haremos un documento privado, un contraacuerdo donde usted se compromete a devolverme los derechos cuando yo se lo pida. Pero ante los ojos del mundo, y especialmente ante los ojos de Karina, a partir de mañana estaré en la ruina total. Legalmente, seré tan pobre como el día que me encontraste. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó ella. ¿Te casarás con una mujer que te desprecia así? Hijo mío, tengo miedo de que termines lastimado por esto, aún más de lo que ya estás. No se preocupe por mí, madre. La confianza que tenía en ella antes ya no existe. Ella dijo que quería casarse conmigo. Pues bien, le daré el matrimonio que pidió, pero no recibirá lo que espera. Experimentará de primera mano la vida que tanto desprecia. Esa misma tarde, los documentos fueron redactados y firmados. Antonio Reyes, el millonario del año, se despojó voluntariamente de su fortuna. Cuando salió del despacho del notario, sintió una ligereza extraña. El miedo a ser amado solo por su dinero desapareció, porque ya no tenía dinero. Esa noche fue a cenar con Karina. Ella lo recibió con un beso en la mejilla y una sonrisa ensayada, hablando entusiasmada sobre los arreglos florales de la boda que sería en 2 días. Amor, estás muy callado hoy, dijo ella, tomando su mano sobre la mesa y mirando discretamente el reloj Rolex en la muñeca de Antonio. ¿Pasa algo? Antonio la miró fijamente. Ahora podía ver las microexpresiones de fastidio en su rostro, la frialdad en sus ojos que antes confundía con misterio. No pasa nada, respondió él, y por primera vez, él también estaba actuando, solo estaba pensando en nuestro futuro, en cómo todo va a cambiar después de la boda. Para mejor, claro, dijo ella rápidamente, brillándole los ojos por la codicia. Sí, para mejor. Te prometo, Karina, que esta boda será inolvidable. Te voy a llevar a un lugar donde realmente descubriremos quiénes somos. Karina sonrió satisfecha, imaginando playas privadas en Bora Bora, o un castillo en Europa. Ya no puedo esperar, susurró ella. Yo tampoco, dijo Antonio, levantando su copa, por nosotros, y por las sorpresas que nos da la vida. Brindaron. El sonido del cristal, chocando, resonó como una sentencia. El plan estaba en marcha. Karina Valderrama creía haber cazado a un tonto, pero no sabía que el tonto acababa de convertirse en el maestro de ceremonias de su propia pesadilla. La boda se llevaría a cabo, pero el sí acepto de Antonio no sería un voto de amor eterno, sino el inicio de una lección magistral. El día de la boda amaneció con un cielo insultantemente azul, como si la naturaleza misma se hubiera vestido de gala para ser cómplice de la gran farsa. La iglesia de San Miguel, una joya arquitectónica barroca reservada solo para la élite de la ciudad, estaba decorada con miles de orquídeas blancas importadas. El aroma dulce y embriagador de las flores llenaba el aire, mezclándose con los perfumes caros de los 300 invitados que comenzaban a llenar las bancas de madera tallada. En la suite presidencial del hotel más exclusivo de la ciudad, Karina Valderrama se miraba en el espejo de cuerpo entero. El vestido, aquel por el que había humillado a Antonio a sus espaldas, se ceñía a su cuerpo como una segunda piel de seda y encaje. Los cristales incrustados en el corsé destellaban con cada movimiento, haciéndola parecer una reina de hielo. Mientras tanto, en una pequeña habitación de la sacristía, Antonio terminaba de abrocharse los gemelos de su camisa. No había séquito de padrinos bebiendo whisky caro a su alrededor. Solo estaba Sor Catalina, sentada en una silla, observando todo en silencio. Antonio se miró al espejo. El esmoquín le quedaba impecable, pero se sentía como un disfraz. La marcha nupcial comenzó a resonar, potente y majestuosa, interpretada por una orquesta de cámara contratada exclusivamente para el evento.
Las enormes puertas de la iglesia se abrieron y Karina entró. Un murmullo de admiración recorrió a los invitados. Era, innegablemente, una visión espectacular. Caminaba con la barbilla en alto, los ojos fijos en el altar, irradiando una seguridad que todos confundían con felicidad. Antonio la vio acercarse. Por un segundo, su corazón traicionero quiso recordar a la mujer de la que se había enamorado, esa imagen falsa que ella había proyectado tan bien. Pero entonces, recordó la risa cruel en el probador, el desprecio en su voz al llamarlo naco con suerte. Endureció su mandíbula y la esperó al pie del altar con una calma estoica. Cuando Karina llegó a su lado le susurró: «Te ves hermoso, mi amor». Antonio la miró a los ojos, buscando algún rastro de sinceridad, pero solo vio el reflejo de su propia fortuna en las pupilas dilatadas de ella. «Tú te ves tal como eres», respondió él, una frase ambigua que Karina tomó como un halago, sonriendo ampliamente. La ceremonia fue un espectáculo de hipocresía. El sacerdote hablaba de amor, entrega y sacrificio. Karina asentía devotamente, con una lágrima ensayada rodando por su mejilla perfecta en el momento justo. «Yo, Karina, te acepto a ti, Antonio, en la riqueza y en la pobreza», recitó ella con voz clara. Antonio sintió una punzada de ironía tan fuerte que casi soltó una carcajada. «En la pobreza», pensó, «veremos qué tanto valoras esa parte del voto muy pronto». Cuando llegó su turno, Antonio tomó las manos de Karina. Estaban frías, a pesar del calor de las velas. «Yo, Antonio, prometo serte fiel y enseñarte el verdadero valor de la vida», dijo cambiando ligeramente los votos tradicionales. El sacerdote arqueó una ceja, pero continuó. Karina no notó la alteración. Estaba demasiado ocupada asegurándose de que su perfil bueno estuviera orientado hacia el fotógrafo principal. «Puede besar a la novia». El beso fue técnicamente perfecto, digno de una película, pero para Antonio tuvo el sabor amargo de la despedida. Se estaba despidiendo de su inocencia, de su fe ciega en las personas. Al separarse, los aplausos estallaron, pero sonaban huecos en sus oídos. La recepción se celebró en el salón de eventos más grande del club campestre. Todo era excesivo: fuentes de champaña, esculturas de hielo, estaciones de caviar y langosta. Karina flotaba entre las mesas, recibiendo felicitaciones y exhibiendo su anillo de bodas como un trofeo de caza. Antonio la observaba desde la distancia, con una copa de agua en la mano. En un momento de la noche, Sor Catalina se acercó a la mesa principal para felicitar a los novios antes de retirarse. La monja llevaba su hábito gris de siempre, limpio pero desgastado, contrastando violentamente con los vestidos de diseñador de los demás invitados. «Felicidades, muchachos. Que el Señor bendiga su hogar», dijo la anciana con una sonrisa bondadosa, extendiendo una mano para tocar el brazo de Karina. Karina se apartó instintivamente, como si la hubieran tocado con algo sucio. Hizo un gesto rápido a uno de los meseros y luego miró a la monja con una sonrisa falsa y condescendiente. «Muchas gracias, hermana. Qué pintoresco que haya venido». Luego, bajando la voz, para que solo Antonio y la monja escucharan, agregó: «Antonio, amor, creo que la hermana ya se va. Dile al chofer que la lleve a donde sea que tenga que ir. No queremos que se sienta incómoda entre tanta gente elegante, ¿verdad?». Antonio apretó los puños bajo la mesa. La falta de respeto era flagrante. Ni siquiera le ofreció un plato de comida. «Yo mismo la acompañaré a la salida», dijo Antonio secamente, levantándose. «No puedes irte. Van a cortar el pastel», lo detuvo Karina, perdiendo la compostura por un segundo. «Es la mujer que me crió, Karina. Ten un poco de respeto», respondió él con una autoridad que la dejó helada. Nunca le había hablado así. Karina parpadeó, sorprendida, pero rápidamente recuperó su máscara. «Claro, amor. Ve. Eres tan bueno, tan caritativo». La última palabra sonó casi como un insulto. Antonio acompañó a Sor Catalina hasta la salida. «Lo siento, madre», murmuró avergonzado. «No te disculpes por los pecados de otros, Antonio. Mantente firme. Ya que has tomado esta decisión, no puedes volver atrás». Al regresar al salón, el ambiente festivo le pareció grotesco. Vio a Karina brindando con su amiga Lorena, la misma con la que había hablado por teléfono. Se reían a carcajadas, señalando discretamente a los invitados y susurrando críticas. Eran depredadoras en su hábitat natural.
Antonio se dio cuenta de que no sentía odio, sino una profunda lástima. Eran tan pobres de mente, solo tenían dinero en la cabeza. La fiesta terminó de madrugada. Los invitados, ebrios y cansados, comenzaron a irse. Karina, eufórica por el éxito de la velada, se colgó del brazo de Antonio mientras caminaban hacia la limusina que los esperaba. Fue perfecto, Antonio. Absolutamente perfecto. Todos envidiarán nuestra boda por años, decía ella, arrastrando un poco las palabras por el champán. Y ahora, la luna de miel. ¿A dónde vamos? No quisiste decirme. ¿París? ¿Dubái? Espero que sea un lugar con buen clima. Empaqué mis mejores bikinis. El chofer abrió la puerta de la limusina. Es una sorpresa, dijo Antonio, ayudándola a subir. Un lugar donde nadie nos molestará. Un lugar para empezar nuestra verdadera vida juntos. Me encantan las sorpresas, ronroneó ella, recostándose en los asientos de cuero. Mientras haya servicio a la habitación y spa, soy feliz. La limusina arrancó. Karina se sirvió otra copa de champán de la nevera del auto y comenzó a revisar las fotos de la boda en su celular, ignorando a su esposo. Antonio miraba por la ventana. Vio cómo las luces de la ciudad, los rascacielos y las avenidas lujosas comenzaban a quedar atrás. Poco a poco, el paisaje urbano dio paso a carreteras más oscuras. Los letreros luminosos desaparecieron. El asfalto perfecto se convirtió en una carretera secundaria llena de baches que hacían vibrar el lujoso vehículo. «Oye, ¿por dónde nos lleva este tipo?», preguntó Karina después de una hora, frunciendo el ceño. «Esto parece el camino a la nada. Vamos a un resort ecológico o algo así. Sabes que odio los mosquitos». «Paciencia, querida. Ya casi llegamos». El auto giró bruscamente hacia un camino de tierra. Las piedras golpeaban el chasis. La oscuridad exterior era total, solo rota por los faros del auto que iluminaban árboles viejos y cercas de madera podrida. «Antonio, esto no me gusta», dijo Karina, dejando el celular. Su tono de voz había cambiado. La euforia del alcohol se estaba evaporando rápidamente, reemplazada por la aprensión. «¿Dónde está el aeropuerto? No íbamos a volar. No necesitamos volar para llegar a nuestro destino». Finalmente, la limusina se detuvo. No había botones uniformados para abrir la puerta, ni alfombra roja, ni un lobby iluminado con candelabros de cristal. Solo había silencio, el canto de los grillos y el olor inconfundible a tierra húmeda y estiércol. Karina miró por la ventanilla, y lo que vio la dejó paralizada. No era un hotel de 5 estrellas, era una casa vieja de madera, con el techo remendado y un porche que parecía a punto de ceder. Al lado, un granero oscuro se alzaba como un gigante dormido. Era la granja donde Antonio había vivido sus peores años, el lugar que juró no olvidar nunca. «¿Qué es esto?», preguntó Karina con un hilo de voz, girándose hacia Antonio con los ojos muy abiertos. El chofer, siguiendo instrucciones previas, bajó las maletas de Louis Vuitton de Karina y las dejó sobre el polvo del camino. Luego subió al auto y arrancó, dejándolos solos en la oscuridad, iluminados únicamente por la luz amarillenta de una bombilla solitaria en el porche de la casa. Antonio se quitó el saco del esmoquín, se aflojó la corbata y respiró hondo el aire del campo. «Bienvenida a casa, esposa mía», dijo él, con una voz tranquila pero implacable. «Espero que hayas disfrutado la fiesta, porque la celebración ha terminado. Es hora de despertar». El silencio de la noche campestre fue destrozado por un grito agudo lleno de incredulidad y horror. Karina Valderrama estaba parada en medio del camino de tierra, con sus tacones de diseñador hundiéndose en el lodo y el bajo de su vestido de novia de $15,000 arrastrándose por la suciedad. «Esto es una broma», chilló, girándose hacia Antonio con los ojos desorbitados, buscando alguna cámara oculta o señal de que todo era un juego perverso. «Dime que es una broma de mal gusto, Antonio. ¿Dónde está el resort? ¿Dónde están mis maletas?» Antonio cargó las maletas Louis Vuitton con una facilidad pasmosa, ignorando los histerismos de su esposa. Caminó hacia el porche de madera podrida, que crujió ominosamente bajo su peso, sacó una llave oxidada del bolsillo y abrió la puerta principal, que cedió con un gemido de bisagras viejas. «Entra, Karina. Hace frío afuera y los coyotes suelen bajar a esta hora», dijo él con calma, encendiendo el interruptor. La bombilla solitaria del techo parpadeó antes de iluminar la sala. El interior era aún más deprimente que el exterior. No había muebles de diseño, ni obras de arte, ni alfombras persas.
Solo había un sofá desvencijado con el tapiz raído, una mesa de madera con marcas de vasos antiguos y una chimenea llena de hollín. El aire olía a encierro, a humedad y a esa pobreza rancia que Karina había evitado toda su vida como si fuera una enfermedad contagiosa. Karina entró, temblando de rabia más que de frío. Se abrazó a sí misma, sintiendo cómo la seda de su vestido rozaba contra la suciedad del marco de la puerta. No pienso quedarme aquí ni un minuto. Llama al chofer. Llama a un taxi. Llévame a la ciudad ahora mismo, exigió, golpeando el suelo con el pie. No hay señal aquí, Karina. Y el pueblo más cercano está a 20 kilómetros. Nadie vendrá a buscarte esta noche. Entonces explícame qué demonios está pasando, gritó ella, perdiendo completamente la compostura de dama de sociedad. ¿Por qué me trajiste a este basurero? ¿Es algún tipo de prueba retorcida? Antonio dejó las maletas en el suelo y se giró para mirarla. Su rostro, iluminado por la luz tenue, tenía una serenidad que a Karina le resultó aterradora. No es una prueba, es nuestra realidad, dijo él, soltando la bomba con una tranquilidad letal. Ayer tomé una decisión. Me di cuenta de que el dinero estaba corrompiendo mi alma. Sentí que esa fortuna era una carga, un obstáculo para nuestra felicidad verdadera. Así que hice lo correcto. Antonio sonrió al decir esa última frase. Karina sintió que el estómago se le caía a los pies. Un zumbido empezó a sonar en sus oídos. ¿Qué hiciste? Lo doné todo, dijo Antonio, mirándola fijamente a los ojos. Cada centavo. Las acciones, las cuentas en Suiza, las propiedades, los autos. Todo se lo entregué a la orden de Sor Catalina, para que lo usen en obras de caridad. Me deshice de la carga material para que podamos empezar de cero, puros, sin la contaminación de la riqueza. El grito que salió de la garganta de Karina fue casi animal. Se lanzó hacia él, agarrándolo por las solapas del esmoquín y sacudiéndolo con una fuerza nacida de la desesperación pura. ¿Qué hiciste qué, imbécil, estúpido? Dime que es mentira. Aullaba, con el rostro desfigurado por la ira. No puedes haber regalado mi dinero. Era mío, nos casamos. Era mi dinero, Karina. Y ahora es de los pobres, respondió Antonio, sin inmutarse, quitándose las manos de ella con suavidad pero con firmeza. Pensé que estarías orgullosa. Siempre dijiste que te enamoraste de mi esencia, de mi corazón, no de mi apellido. Bueno, aquí tienes mi esencia. Soy yo, Antonio, el hombre sencillo del campo. Ahora somos libres. Antonio estaba aguantando la risa. Por primera vez veía una expresión verdadera de la mujer que siempre fingía ser perfecta. Estaba disfrutando molestarla. ¿Estás loco? Karina retrocedió, hiperventilando. Su mente calculadora y fría trataba de procesar el desastre. Todo su plan. Los meses de fingir interés en sus aburridas historias, las cenas soportando sus modales torpes, la inversión en el vestido, la boda, todo se había ido por el desagüe en un segundo por culpa de un ataque de bondad estúpido. Eres un maldito perdedor, escupió ella, dejando caer finalmente la máscara. Un campesino ignorante. ¿Crees que me casé contigo por tu esencia? Me casé contigo porque eras rico. Porque tenías poder. Me das asco. Eres un don nadie que tuvo suerte y la tiró a la basura. Antonio recibió los insultos sin parpadear. De hecho, una pequeña sonrisa triste asomó en sus labios. Lo sé, dijo él. Lo supe cuando te escuché hablar con tu amiga en la boutique. Un tonto manipulable, ¿verdad? Heredó una fortuna que echará a perder. Bueno, tenías razón en una cosa, la fortuna ya no está. Pero te equivocaste en otra, el tonto no soy yo. Karina se quedó helada. El color drenó de su rostro. Él lo sabía. Todo este tiempo, él lo sabía. Tú planeaste esto, susurró ella, comprendiendo al fin la magnitud de la trampa. Me trajiste aquí a propósito. Te di lo que pediste, Karina. Un matrimonio. Ahora, si me disculpas, estoy cansado. Mañana hay mucho trabajo que hacer. Antonio se dirigió a la única habitación de la casa. Karina se quedó sola en la sala oscura, rodeada de sombras y ruidos extraños. Intentó salir, correr hacia la carretera, pero la oscuridad era absoluta y los aullidos de los animales a lo lejos la hicieron retroceder. Buscó su celular, sin servicio. Intentó llamar a su padre, pero recordó con horror que él había partido esa misma mañana a un safari en África, incomunicado por un mes completo. Estaba atrapada,
atrapada en el infierno con el diablo vestido de granjero. Esa noche Karina durmió, o intentó dormir, en el sofá polvoriento, envuelta en su vestido de novia arruinado, llorando de rabia e impotencia. El frío se colaba por las rendijas de la madera, y cada crujido de la casa la hacía saltar. Odiaba a Antonio, odiaba ese lugar. Y sobre todo, odiaba haber perdido. El amanecer llegó sin piedad. No hubo servicio a la habitación, ni jugo de naranja recién exprimido, ni sábanas de hilo egipcio. Lo que despertó a Karina fue el canto estridente de un gallo justo en la ventana, y el olor a café fuerte y tocino que venía de la cocina. El hambre le retorció el estómago. Se levantó con el maquillaje corrido y el peinado deshecho, pareciendo el fantasma de una novia abandonada. Caminó hacia la cocina, guiada por el aroma. Allí estaba Antonio, vestido con jeans viejos, botas de trabajo y una camisa de franela, cocinando huevos en una sartén de hierro fundido. «Tengo hambre», dijo ella desde la puerta, con voz ronca pero exigente. «Sírveme el desayuno, y quiero el café con leche de almendras, si es que tienes algo decente en este cuchitril». Antonio ni siquiera volteó. Se sirvió una taza de café humeante, y se sentó a la pequeña mesa de madera, empezando a comer sus huevos con gusto. «Buenos días a ti también, esposa. Aquí no hay sirvientes, Karina, y no hay leche de almendras. Aquí se toma leche de vaca, recién ordeñada». «No pienso beber eso. Está llena de grasa», chilló ella. «Dame de comer. Es tu obligación». Antonio dejó el tenedor y la miró con seriedad. «Mi obligación era amarte y respetarte, algo que tú nunca planeaste hacer conmigo. Escúchame bien, princesa. En esta casa, el que no trabaja no come. Doné todo mi dinero. ¿Recuerdas? Lo que tenemos aquí sale del sudor de mi frente. Si quieres un plato de comida, tendrás que ganártelo». Lanzó un bulto de ropa hacia ella. Eran unos overoles de mezclilla desgastados y unas botas de hule un par de tallas demasiado grandes. «Ponte esto. Tu vestido de $15,000 no es apropiado para la tarea de hoy». «¿Estás loco? No me voy a poner esos trapos, y mucho menos voy a trabajar. En cuanto mi padre regrese». «Tu padre regresa en un mes», la interrumpió Antonio. 30 días. Puedes pasar 30 días muriéndote de hambre y gritándole a las paredes, o puedes trabajar y sobrevivir. Tú decides. Y el baño está afuera. Es una letrina. Suerte». El orgullo de Karina era inmenso, pero su hambre empezaba a ser mayor. Pasó 2 horas sentada en el sofá, negándose a moverse, esperando que Antonio cediera. Pero él salió al campo, y no regresó. A mediodía, el estómago le rugía tanto que le dolía. Rendida, furiosa y humillada, se quitó el vestido de novia, que ahora parecía un disfraz ridículo, y se puso el overol áspero. Le quedaba enorme y olía a detergente barato. Salió al porche. El sol estaba alto y quemaba. Antonio estaba cerca del granero, reparando una cerca. Al verla, no sonrió, simplemente señaló hacia la parte trasera. «Llegas tarde. Los animales tienen hambre». «¿Qué tengo que hacer?», preguntó ella con los dientes apretados, odiando cada sílaba. «Primero hay que limpiar el corral de los cerdos. No se ha limpiado en 2 días y está cargado». Karina sintió que iba a vomitar. «¿Cerdos? No, me niego. Cualquier cosa menos eso. Ponme a lavar platos, a barrer, lo que sea». «Los platos ya los lavé yo. El piso está barrido. Lo que falta es el corral. Ahí están la pala y la carretilla. Cuando termines, habrá estofado para el almuerzo. Si no terminas, bueno, supongo que seguirás a dieta». Antonio se apoyó en la cerca, cruzándose de brazos observándola. Era la misma postura relajada que tenía en la foto que ella había visto en una revista cuando lo llamaron el soltero de oro, pero ahora esa sonrisa era su sentencia. Karina caminó hacia el corral. El olor la golpeó antes de que llegara a la puerta, una mezcla acre y potente de excremento, lodo y animal. Se tapó la nariz con la mano, sintiendo las lágrimas de frustración quemándole los ojos. Entró al recinto. El lodo le llegaba a los tobillos. Los cerdos, enormes y ruidosos, se acercaron a ella gruñendo, empujándola con sus hocicos sucios. «Quítense, bestias asquerosas», gritó, resbalando en el fango. Cayó de rodillas. El lodo frío y maloliente empapó el overol, manchándole las manos y la cara. Desde la cerca, Antonio la observaba. No había placer sádico en su mirada,
sino una determinación pedagógica. Sabía que ella nunca había trabajado con sus manos en su vida. Era una princesa de casa, así que podría lastimarse en cualquier momento y vigilaba para que eso no pase. «Usa la pala, Karina, no se va a limpiar solo», le gritó él. Karina se levantó, temblando, cubierta de inmundicia. Miró a Antonio con un odio puro, visceral. «Te odio, Antonio Reyes», gritó con todas sus fuerzas, su voz rompiéndose en un sollozo. «Te juro que te vas a arrepentir de esto, me las vas a pagar». «Menos charla y más pala», respondió él, dándose la vuelta para seguir con su trabajo. El estofado se enfría. Llorando, con el orgullo hecho pedazos y el ego arrastrándose por el estiércol, Karina Valderrama, la heredera intocable, agarró la pala. Cada palada de suciedad pesaba 1 tonelada, cada minuto era una tortura, pero por primera vez en su vida, no había nadie para salvarla. No había papá con su chequera, no había servidumbre, no había un novio tonto, solo estaba ella, el lodo y la consecuencia brutal de sus propias mentiras. Mientras trabajaba bajo el sol implacable, algo dentro de ella empezó a romperse. No era solo su manicura perfecta la que se destruía, era la burbuja de cristal en la que había vivido siempre. Habían pasado 3 semanas desde que Karina Valderrama llegó al que ella llamaba el infierno de madera. Habían pasado días de despertarse antes de que saliera el sol, de sentir el frío calándole los huesos, de cargar cubetas de agua y de luchar contra un cansancio físico que jamás había imaginado en sus clases de pilates. Sus manos, antes suaves y cuidadas con manicuras semanales, ahora estaban ásperas, con callos en las palmas y las uñas cortas y desiguales. Su cabello teñido rubio, siempre perfectamente peinado, ahora lo llevaba atado en un chongo desordenado para que no le estorbara al trabajar. La transformación física era evidente, pero la verdadera batalla se libraba en su interior. Los primeros días habían sido de gritos y huelgas de hambre que duraban hasta que el olor de los guisos sencillos de Antonio la vencía, los cuales sentía que eran los más deliciosos del mundo. Ella se decía a sí misma que solo era por el hambre. Pero poco a poco, la rabia explosiva se había convertido en una resignación silenciosa. Ya no peleaba por limpiar corrales o por lavar su propia ropa a mano en el lavadero de piedra. Simplemente lo hacía, con la mente en blanco, contando los días que faltaban para que su padre regresara y la rescatara. Sin embargo, algo estaba cambiando en la atmósfera. Antonio no la trataba con crueldad. Era firme, sí, inflexible con las reglas del trabajo, pero nunca le faltaba al respeto, siempre cuidaba de ella y la trataba con delicadeza. Si ella terminaba sus tareas, él le servía la porción más grande de comida. Si la veía con frío, él la cubría con una manta y encendía la chimenea sin decir una palabra. Esa consistencia tranquila la desconcertaba. Ella desde un principio estuvo segura de los sentimientos de Antonio hacia ella. Ella lo había despreciado y él se había enterado de eso. Pero de alguna manera, ella podía sentir que le importaba, no podía entenderlo. Estaba acostumbrada a los hombres que la adulaban o a los que trataban de comprarla, hombres que se acercaban a ella por su belleza o su estatus. Pero en este momento no tenía nada que ofrecer, solo era una mujer pobre que ni siquiera tenía bonita personalidad. Aún así ella era alguien importante para él. Lo observó en silencio, nunca había conocido un hombre así. Un martes por la tarde, la vieja camioneta de Antonio se averió. Tenían que ir al pueblo a entregar unas cajas de verduras que habían cosechado, así que no tuvieron más remedio que caminar los 5 kilómetros bajo el sol de la tarde. Karina iba refunfuñando, con el polvo cubriendo sus botas de hule, odiando cada paso. Al llegar al pequeño pueblo, Karina esperaba miradas de burla. Después de todo, ella era la princesa caída en desgracia. Pero lo que encontró fue algo que la desarmó por completo. «Antonio, qué milagro», gritó la señora Juana, la dueña de la panadería, saliendo a la calle con el delantal lleno de harina. La mujer corrió a abrazar a Antonio como si fuera un hijo pródigo. Luego, miró a Karina con una sonrisa cálida y genuina. «Y esta debe ser tu esposa. Antonio nos contó que es una mujer muy trabajadora. Tengan, acaban de salir del horno». La mujer le extendió a Karina una bolsa de papel caliente con 2 panes dulces enormes. Karina se quedó paralizada. Sabía que esa mujer vivía al día, que vender esos panes era su sustento. Sin embargo, se los estaba regalando con una alegría que ella, con todas sus tarjetas de crédito ilimitadas, nunca había sentido al dar algo.
Gracias, murmuró Karina, tomando la bolsa. Su voz sonó extraña, desacostumbrada a la gratitud. No es nada, mi niña. Se te ve cansada. Coman para que agarren fuerzas. Siguieron caminando. En cada esquina, la escena se repetía. El zapatero saludaba a Antonio con respeto. Los niños corrían a abrazarlo. No lo saludaban porque fuera rico o poderoso. Lo saludaban porque lo querían. Karina observaba todo en silencio. Recordó las fiestas de su padre, llenas de gente importante que bebía su licor y comía su comida, pero que al salir hablaban mal de él a sus espaldas. Aquí no había hipocresía. Había una lealtad feroz que el dinero no podía comprar. La prueba definitiva llegó 2 días después. Una tormenta fuerte azotó la región durante la noche. El viento aullaba y la lluvia golpeaba el techo de lámina de la casa como si quisiera derribarlo. A la mañana siguiente, Antonio estaba inquieto. «Tengo que ir a ver a doña Remedios», dijo, poniéndose su impermeable amarillo. «Vive sola al final del valle, y su casa es muy vieja. Con esta lluvia, seguro se le metió el agua». «¿Y a mí qué me importa?», respondió Karina instintivamente, acurrucada en el sofá con una manta. «Vienes conmigo», ordenó Antonio. «Necesitaré ayuda para mover muebles si se inundó». Karina protestó, pero subió a la camioneta. El camino era un lodazal. Al llegar a la pequeña choza de doña Remedios, el corazón de Karina se encogió. La casa era apenas un cuarto de madera y cartón. El agua se había filtrado y el piso de tierra era barro puro. En una esquina, sobre un catre húmedo, estaba una anciana diminuta, temblando de frío. Antonio entró en acción de inmediato. Cargó a la anciana con una delicadeza infinita y la sentó en una silla seca mientras comenzaba a sacar el agua con cubetas. «Karina, busca ropa seca en ese baúl y ayúdala a cambiarse. Está helada», gritó Antonio mientras trabajaba. Karina dudó. Nunca había cuidado a nadie, ni siquiera a su propia madre cuando tenía gripe. Para eso estaban las enfermeras. Pero al ver a la anciana temblando, con la piel arrugada y los ojos nublados por las cataratas, algo se rompió dentro de ella. No era asco lo que sentía, era compasión. Se acercó al baúl y sacó un vestido de lana apolillado pero seco. Se arrodilló frente a doña Remedios. «A ver, abuela, vamos a quitarle esto mojado», dijo Karina, sorprendiéndose de la suavidad de su propia voz. Desvistió a la anciana y la ayudó a ponerse la ropa seca. Frotó sus manos frías para darle calor. «Gracias, hija», susurró doña Remedios, tocando la mejilla de Karina con su mano huesuda. «Eres un ángel. Dios te bendiga por cuidar de este viejo trasto. Eres tan bonita por fuera como por dentro». Karina sintió un nudo en la garganta tan grande que le dolía. Bonita por dentro. Nadie le había dicho eso nunca. Le habían dicho que era elegante, sofisticada, astuta, sexy, pero nunca buena. Y lo peor era que sabía que no lo merecía. Ella no estaba ahí por bondad. Estaba ahí obligada. Pero la anciana no lo sabía. Y su gratitud era tan pura que quemaba. Mientras Antonio reparaba el techo bajo la lluvia, Karina se quedó adentro, preparándole un té a la anciana en una estufita de leña. Miró por la ventana y vio a su esposo. Estaba empapado con el lodo hasta las rodillas, clavando láminas para proteger a una mujer que no podía darle nada a cambio. Lo vio sonreírle a la anciana a través de la ventana para tranquilizarla. En ese momento, la imagen del campesino ignorante se desvaneció. Karina vio por primera vez a un hombre de verdad, fuerte, protector, generoso. Comparó mentalmente a Antonio con sus exnovios, chicos ricos que lloraban si se rayaba su coche deportivo, hombres que no movían un dedo si no había un beneficio para ellos. Antonio era un rey sin corona, y ella había sido tan ciega que lo había tratado como a un mendigo. Regresaron a casa al anochecer, agotados y sucios. Antonio, al verla cansada y un poco mojada por la lluvia, la había cargado en brazos todo el camino de regreso. Karina solo se dejó cargar, perdida en sus pensamientos, sin decir una palabra. Al entrar a la casa fría, Antonio la dejó con cuidado en el sofá y fue a encender la chimenea. «Hiciste un buen trabajo hoy», dijo él, sin mirarla, mientras soplaba las brasas. «Doña Remedios no habría aguantado el frío sin ti». Karina se quedó parada en medio de la sala. Las palabras de aprobación de Antonio le provocaron una reacción inesperada. Empezó a llorar. No el llanto histérico de la niña mimada que no obtiene lo que quiere,
sino un llanto silencioso, profundo, que venía desde el fondo de su alma. Se dejó caer en el sofá y se cubrió la cara con las manos sucias. Lloraba por la vergüenza. Lloraba por la persona que había sido durante 25 años. Lloraba porque se dio cuenta de que, a pesar de haber tenido millones en el banco, había sido más pobre que doña Remedios. Antonio se giró, sorprendido por el silencio de su llanto. Se acercó cautelosamente. ¿Estás herida?, preguntó. Karina negó con la cabeza, incapaz de hablar. ¿Tienes hambre? Ella volvió a negar. Se quitó las manos de la cara y lo miró. Sus ojos estaban rojos e hinchados, sin una gota de maquillaje, con el cabello sucio y la ropa manchada de barro ajeno. Y sin embargo Antonio pensó que nunca la había visto tan humana. ¿Por qué?, preguntó ella con voz quebrada. ¿Por qué la ayudaste? No te va a pagar, no te va a dar nada. Antonio se sentó en la mesa frente a ella. Porque es lo correcto, Karina. Porque hoy por ella, mañana por mí. Porque la vida no se trata de cuánto acumulas, sino de cuánto das. Doña Remedios me dio de comer una vez cuando yo era niño, y me escapé del orfanato. No tenía nada, y compartió su única tortilla conmigo. Eso vale más que todo el oro del mundo. Karina bajó la mirada. Recordó sus planes de robarle, de humillarlo, de quitarle todo y dejarlo. Se sintió sucia, y esta vez no era por el lodo de los cerdos. Soy una horrible persona, susurró, confesándoselo a sí misma por primera vez en voz alta. Antonio no respondió. No la consoló ni le dijo que no era cierto, porque hasta hace poco lo era. Simplemente se levantó y sirvió 2 platos de sopa caliente. Puso uno frente a ella y una cuchara. Come, dijo suavemente. Mañana será otro día. Y mañana podemos elegir ser un poco mejores que hoy. Esa noche, Karina comió la sopa en silencio. Sabía a gloria. Por primera vez, no estaba pensando en su padre, ni en su dinero, ni en su venganza. Estaba pensando en la sonrisa de doña Remedios y en la espalda mojada de Antonio reparando un techo bajo la tormenta. Algo había cambiado irremediablemente. La coraza de la niña rica se había roto, y a través de la grieta, una luz nueva y dolorosa empezaba a entrar. Se estaba enamorando. No del millonario que creía haber atrapado, sino del hombre que la estaba enseñando a vivir. Y eso la aterraba más que la pobreza. El plazo de 30 días había expirado. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas remendadas, iluminando el polvo que flotaba en el aire de la vieja casa de campo. Para Antonio, ese amanecer tenía el sabor amargo de una derrota anunciada. Había cumplido su palabra, un mes de vida sencilla, un mes compartir sus días con su esposa que había prometido en un altar estar a su lado siempre. Sor Catalina tenía razón después de todo. El enseñarle la lección a la niña rica le había dolido también a él. Quizás debió simplemente anular el compromiso cuando tuvo la oportunidad. Él, aunque no volvió a abrazarla ni besarla desde que se casaron, la había conocido de cerca, y sin máscaras ahora. La había visto reír con los niños del pueblo, la había visto llorar por la miseria ajena, la había visto trabajar hasta el agotamiento sin quejarse. Y esta vez, se encariñó con ese rostro lleno de vida y expresividad, con esa risa sincera que le mostraba. Era el verdadero ser de su esposa, y como un idiota, su corazón había comenzado a latir otra vez. Hoy regresaba el padre de Karina de su safari en África. Hoy, según el ultimátum que ella misma había lanzado al llegar, vendría a rescatarla de ese infierno. Antonio estaba sentado en el porche, con una taza de café frío en la mano, mirando el camino de tierra. Vio la nube de polvo a lo lejos mucho antes de escuchar el motor. Una camioneta negra, blindada y reluciente, avanzaba como un depredador metálico en un entorno natural. Era el vehículo de don Rodrigo Valderrama. Antonio se puso de pie, sintiendo un peso en el pecho. Entró a la casa. Karina estaba en la sala. Llevaba puestos unos jeans limpios y una blusa blanca sencilla que había comprado en el mercado del pueblo con el dinero que ganó vendiendo quesos. Su cabello estaba suelto, brillando naturalmente, sin lacas ni artificios. Se veía hermosa tal cual ella era. «Ya llegaron», dijo Antonio con voz neutra. Karina levantó la vista. Sus ojos estaban cristalinos. Junto a ella en el suelo, no estaban las maletas de Louis Vuitton. Estaba una pequeña mochila de tela. «Sí, ya es hora», murmuró ella. Salieron juntos al porche. La camioneta se detuvo y de ella bajó un chofer uniformado, seguido por don Rodrigo, un hombre imponente que miraba la granja con evidente disgusto,
arrugando la nariz como si oliera algo podrido. «Hija mía», exclamó Rodrigo, abriendo los brazos, «por Dios, mira cómo estás. Pareces una campesina. He venido en cuanto recibí tu mensaje de voz ayer. Sube al auto inmediatamente. Mis abogados se encargarán de anular este matrimonio y de demandar a este individuo por secuestro y daños morales». Antonio se mantuvo firme, con las manos en los bolsillos, esperando el golpe final. Esperando que ella corriera hacia el lujo, que se riera de él una última vez y desapareciera en su nube de privilegios. «Eres libre, Karina», dijo Antonio suavemente. «El trato terminó. Puedes irte. Vuelve a tu mundo. Aquí no hay nada para ti más que trabajo y tierra». Karina miró a su padre, luego miró el interior lujoso de la camioneta, con su aire acondicionado y sus asientos de piel. Luego miró a Antonio. Miró sus botas gastadas, sus manos curtidas, sus ojos tristes pero dignos. Y en ese instante, la Karina que entró a la boutique Eternidad hace un mes murió definitivamente. «No, papá», dijo ella con voz firme. Don Rodrigo se detuvo en seco. «¿Cómo que no? ¿De qué hablas? Sube al auto, estás delirando por el sol». «No estoy delirando, estoy despertando». Karina dio un paso hacia Antonio, dándole la espalda a su padre y a la fortuna que representaba. «No voy a ir contigo, papá. No me voy a divorciar. Mi lugar está aquí, con mi esposo». Antonio parpadeó, incrédulo. «Karina, no tienes que fingir. Ya no hay dinero. No hay nada que ganar quedándote aquí». Karina se acercó a él, y por primera vez, le tomó las manos con una ternura que le hizo temblar el alma. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no eran lágrimas de actriz. «Antonio, necesito pedirte perdón, pero un perdón de verdad». Su voz se quebró. «Cuando nos casamos, yo era un monstruo». Antonio se tensó. «Me casé contigo por tu dinero», continuó ella, sollozando abiertamente. «Te veía como un tonto, pero creo que ambos lo fuimos. Yo por subestimarte, y tú por casarte con alguien como yo. Y sin embargo, en este mes, en medio del lodo, de los cerdos y del frío, me enseñaste algo que mi padre nunca pudo comprarme con sus millones. Me enseñaste qué es la dignidad. Me enseñaste qué es la bondad». Se arrodilló frente a él, sin importarle el polvo en sus jeans. «Me enamoré de ti, Antonio. No del millonario, sino del hombre que repara techos bajo la lluvia y que trata a una anciana pobre como si fuera una reina. Me enamoré de tu corazón. No quiero irme. No me importa si tenemos que comer frijoles el resto de nuestra vida. Prefiero ser pobre contigo que rica sin ti. Por favor, dame una oportunidad. Déjame quedarme y demostrarte que puedo ser la mujer que mereces». El silencio en el porche era absoluto. Don Rodrigo miraba la escena boquiabierto, sin entender nada. Antonio sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Miró a la mujer arrodillada a sus pies. No había mentira en sus ojos. La avaricia se había ido quemada por el sol del campo y lavada por el sudor del trabajo honesto. Antonio se agachó y la tomó por los hombros, levantándola. «Levántate, Karina. Una esposa no se arrodilla ante su esposo. Camina a su lado». ¿Me perdonas?», preguntó ella, temblando. «Te perdoné hace días, cuando te vi compartir tu comida con los niños del pueblo», dijo Antonio, con los ojos húmedos. «Yo podía dejar ir tu pasado, pero necesitaba saber si tú podías hacer lo mismo». La abrazó con fuerza, un abrazo que selló un pacto nuevo, esta vez sagrado y real. Don Rodrigo, viendo que había perdido la batalla, resopló con desdén. «Estás loca. Te desheredo. Si te quedas con este fracasado, no verás un centavo de mi dinero». «Quédate con tu dinero, papá», respondió Karina abrazada a Antonio. «Yo soy una mujer casada ahora. Ya encontré mi hogar». La camioneta arrancó levantando polvo y se alejó, llevándose consigo la última tentación. Cuando quedaron solos, Antonio tomó el rostro de Karina entre sus manos. «Karina, hay algo que tienes que saber. Algo que no te dije». «¿Qué cosa?», preguntó ella, temerosa de que fuera una mala noticia sobre la granja. «Te dije que había donado todo mi dinero, que lo había regalado». «Sí, y está bien, no me importa. Lo construiremos todo de nuevo juntos». «No, Karina, no lo doné». Antonio sonrió, una sonrisa traviesa que le iluminó el rostro. «Solo lo cambié de lugar». Karina lo miró confundida. «¿Cómo?». «Se lo entregué a Sor Catalina en custodia. Le dije que solo me lo devolviera cuando se lo pidiera». Karina abrió la boca atónita. «Entonces,
¿Sigues siendo millonario? No, corrigió él. Somos millonarios, pero esta vez, el dinero no nos posee a nosotros. Nosotros lo poseemos a él. Karina soltó una carcajada que se transformó en llanto, y luego en besos que cubrieron el rostro de Antonio. No por el dinero recuperado, sino por la inmensa ironía de la vida, y por el alivio de saber que su amor había superado la prueba de fuego. Ahora tenían dinero, pero increíblemente, no le importaba. Pasaron 3 años. La vieja granja fue remodelada, pero no la convirtieron en una mansión ostentosa. La reconstruyeron para que quedara bonita y ampliaron el porche, convirtiéndola en un hogar cálido y acogedor, lleno de flores y vida. No compraron autos deportivos ni yates. En su lugar, el dinero fluyó hacia el pueblo que los había acogido. Antonio y Karina fundaron la cooperativa agrícola Nueva Esperanza, dando trabajo digno y bien pagado a todos los campesinos de la región. Construyeron una clínica moderna, donde Doña Remedios fue la primera paciente en ser atendida como una reina. Karina, usando sus conocimientos de administración y su gusto impecable, convirtió los productos del pueblo en una marca gourmet que se vendía en la ciudad, asegurando la prosperidad de todos sus vecinos. Karina nunca volvió a ser la chica de la boutique. A veces, cuando tenía que asistir a eventos de caridad en la ciudad, se ponía vestidos elegantes, pero siempre regresaba corriendo a la granja, se quitaba los tacones y se ponía sus botas de trabajo para caminar junto a Antonio al atardecer. Una tarde, mientras miraban el sol ponerse sobre los campos dorados que ahora cultivaban juntos, Antonio la abrazó por la espalda. ¿Te arrepientes?, le preguntó, como solía hacer de vez en cuando. Podríamos estar viviendo en París. Karina se giró y lo besó, con las manos llenas de tierra fértil. El verdadero lujo, Antonio, no es vivir en un palacio. El verdadero lujo es dormir tranquila por las noches, saber que eres amada por lo que eres, y tener a alguien con quien compartir el trabajo y la cosecha. Soy la mujer más rica del mundo, y no es por la cuenta del banco. Antonio sonrió, sabiendo que su plan había salido mejor de lo que jamás soñó. Había arruinado el plan de su novia, sí, pero al hacerlo, había salvado a su esposa. Y juntos, habían descubierto que la fortuna más grande es aquella que se multiplica cuando se comparte con el corazón. Si esta historia te conmovió, no olvides dejar un me gusta y suscribirte para apoyarnos y que te traigamos nuevas historias emocionantes. Nos vemos en la siguiente historia.